Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a empezar. Sí, el plástico empezó a mediados del siglo XIX, fue cuando se empezó a producir plástico, ¿no? Y bueno, es curioso porque se empezó a producir plástico como solución a un problema medioambiental y sin darnos cuenta creamos otro mayor. Y lo que pasaba es que en esa época la aristocracia le gustaba jugar al billar y las bolas de billar estaban hechas con marfil, ¿no? De colmillo de elefante, y claro, era muy caro, por eso solo la aristocracia podía jugar al billar. Y lo que pasó fue que, claro, se mataban muchísimos elefantes cada año y empezó a disminuir la población. Así que, para solucionar este problema, a una empresa neoyorquina se le ocurrió la idea de sacar un concurso en el que la gente propusiera materiales alternativos al marfil para hacer las bolas de billar. Y este hombre, John Wesley Hyatt, se le ocurrió mezclar celulosa con otros reactivos químicos y creó el celuloide, que todos conocemos. Y bueno, dicen que no ganó el concurso porque el problema que tenía su material era que era altamente inflamable. Entonces, todas las cosas que se hacían de este material se explotaban con facilidad. Aún así, aunque no ganó el concurso, sí que se usó su material para hacer un montón de objetos, entre ellos las bolas de billar. Y de hecho, decían que en los bares en Estados Unidos, en esa época, como todo el mundo americano le gusta mucho las armas, pues cuando se jugaba al billar y se oía una explosión por el choque de las bolas de billar, la gente sacaba el arma inmediatamente, ¿no? Pensando que había un tiroteo. Entonces, claro, había este problema, luego ya se mejoró y luego ya fue hacia la época de la Segunda Guerra Mundial cuando se empezó a producir plástico, y cuando esta guerra acabó fue cuando se empezó a producir plástico en masa. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de la revista Life, que es una revista americana de 1955, que titularon este artículo, lo titularon La vida de usar y tirar. Y sale una familia lanzando al aire un montón de objetos de plástico de un solo uso, y en el artículo decían que bueno, había llegado una revolución, un material revolucionario, que ya las mujeres no tendrían que fregar nunca más los platos porque había ahora este material que se podía usar y tirar, ¿no? Y yo ahora veo esto y me parece una barbaridad, porque claro, imaginaros la cantidad de residuos que genera, pero bueno, en esa época fue una revolución. Y es verdad que como material de un solo uso es un problema de residuos, pero también es verdad que el plástico es un material es un invento increíble, porque es un material súper duradero, muy ligero, muy barato, y sí que nos ha proporcionado pues un montón de otras cosas. Pero es verdad que, claro, en el tema de usar y tirar, pues hemos fallado. Y entonces, desde que se empezó a producir plástico en los años 50, la producción de plástico ha subido exponencialmente. Ahora estamos, bueno, en 2021, el año pasado creo que se produjeron unos 338 millones de toneladas, y esas cantidades van creciendo cada vez más. Entonces se pronostica que para 2050 pues la cantidad ya sea desorbitada. Y los países que más producen, como ha dicho antes Luis, pues el primero es China. Pero después, una cosa que a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar esto, es que el segundo que más produce es la Unión Europea, y después Estados Unidos. Luego están pues el resto de países de Asia, que no incluye China y Japón. Y claro, una vez que, claro, el plástico, el problema que tiene es que no sabemos gestionar luego los residuos apropiadamente, porque solo se recicla, en 2014, solo se reciclaba mundialmente el 20% del plástico, luego el 24% era incinerado y el resto era descartado pues a vertederos o al medio ambiente, y generaba un problema. Y los pronósticos para hasta 2050 es que el reciclaje ni siquiera llegue al 50%. Entonces el problema es que, a pesar de ser un material muy bueno, una de sus virtudes es precisamente uno de sus mayores problemas, que es muy resistente y es muy difícil acabar con él. Y de momento no hay una manera de hacer un ciclo en el que el plástico se pueda reutilizar infinitamente y de hecho no generar residuos. Entonces pues se van acumulando. Pues precisamente los países que más producen no son los que más reciclan, porque bueno, en Europa solo se recicla un 30%, en China un 25%, y en Estados Unidos, que es el tercer país que más produce, solo se recicla un 9%.
Y luego, en cuanto a incineración, los porcentajes son un poco más mayores, pero bueno, también la incineración tiene sus pros y sus contras, porque también genera gases que son, bueno, de efecto invernadero y que son nocivos. Cuando el plástico llega al mar, cuando el plástico llega no solo al mar, sino al medio ambiente, empieza a degradarse. Y sobre todo se degrada por la acción de la luz solar, es lo que más degrada. Entonces empieza a fracturarse y a romperse en trocitos pequeños hasta acabar pues, en trozos, pues, por ejemplo aquí tenemos una foto mayor, más ampliada, que son pues, microplásticos. Cuando son menos de 5 milímetros se llaman microplásticos. Esta foto, por ejemplo, es de la Barceloneta. Esto es bastante habitual, que en la playa de la Barceloneta, en el agua, hay muchas veces mucho plástico, especialmente después de que haya lluvia, porque aquí el sistema de alcantarillado de esta ciudad, como de muchas otras, pues no tiene capacidad suficiente, y cuando llueve mucho, que aquí en el clima del Mediterráneo llueve mucho en poco tiempo, el sistema de alcantarillado no da abasto y se tiene que verter todo sin filtro al mar. Entonces, si os fijáis, después de la lluvia, los días de después, está el mar súper sucio, hay una pluma marrón que se ve, que llega bastante lejos, y además normalmente izan la bandera roja por la mala calidad del agua, que lo dicen por megafonía, que es por eso. Entonces, pues hay un problema que en eso habría que solventar. ¿Y dónde acaba todo este plástico cuando llega al mar, no? Pues no sé si recordáis, en 1992 hubo un accidente en mitad del Pacífico Norte de un barco carguero que le pilló una tormenta bestial y se le volcaron varios containers. Y uno de ellos tenía 29.000 patitos de goma. Y estos patitos se virtieron a esparcir por todo el océano con las corrientes. De hecho, el accidente fue aquí, en el Pacífico, y a los pocos meses empezaron a aparecer patitos en la zona de Alaska y de Canadá, y luego, años más tarde, empezaron a aparecer en otras zonas, pues el oeste de Estados Unidos, llegaron hasta el Atlántico, se encontraron algunos congelados, atrapados en el hielo en el Ártico, luego algunos consiguieron pasar del Ártico y llegaron hasta aquí. Y el último que se encontró, de hecho, fue en 2017. O sea que todavía podéis encontraros algún patito de estos. De hecho, si encontráis alguno, que sepáis que ahora se están cotizando bastante alto. O sea, hay gente que está pagando un pastizal por uno de estos patitos históricos. Entonces, bueno, cuando pasó este accidente, este oceanógrafo, Curtis Evermeyer, aprovechó este accidente para estudiar las corrientes. Y con otro colaborador que tenían un modelo de predicción, podían saber, sabiendo dónde había tenido lugar el accidente y dónde aparecían los patitos, y iniciaron un sistema de alarma que la gente lo llamaban cuando aparecía un patito, y ellos confirmaban que eran de este accidente, y entonces, metiendo estos datos en su modelo, podían predecir cuándo iban a aparecer los patitos siguientes y dónde, y les permitió estudiar las corrientes. Y lo que aprendieron era que, esto ya se sabía, lo del tema de las corrientes, hay zonas donde forman giros, ¿vale? Giros de este tipo. Y para que se vea más claramente, pues hay 5 grandes giros que forman las corrientes. Y lo que ellos vieron fue que estudiaron cómo estos giros, cuál era el periodo orbital de estos giros, o sea, cuánto tardaban los patitos o lo que sea que esté flotando ahí en dar una vuelta completa. Salen fuera en cada vuelta y les permitió obtener un montón de datos sobre esto. Y con esto se vio que estos giros eran una trampa para el plástico, para todos los residuos que flotaban, se iban a ir recirculando, porque era una zona que es donde recircula el agua. Y muchos patitos se quedan ahí, pero también se sabe ahora que hay un montón de plástico que también se acumula ahí. De hecho, aquí está la gran mancha de plástico, que alguna gente la llama erróneamente isla de plástico, pero realmente no es una isla, es como una sopa de plástico. O sea, cuando navegas por ahí no se ve el plástico así, pero cuando coge agua y la oceana sí que se ve cantidad mayor de plástico que en otros sitios. Y eso pues se encuentra aquí, que está en el Pacífico Norte. Pero también en estos otros 4 giros del océano también hay acumulación de plástico.
Y esta, por ejemplo, es una playa de Hawái, que Hawái se encuentra justo en el centro, en la zona central del giro subtropical del Pacífico, del Pacífico Norte. Entonces le llega un montón de residuos, de basura. Y esta es, por ejemplo, la arena de la playa, que si encontráis aquí arena vosotros, porque casi todo es plástico. Todo lo blanco, lo de colores, todo esto son trocitos de plástico pequeños que se han ido acumulando allí. Y bueno, y estos sí que son rocas, ¿vale? Entonces, cada año llegan al mar casi 13 millones de toneladas de plástico. Y esto sería equivalente a un camión de basura que se virtiera al mar cada minuto. Así que es una barbaridad. Y las fuentes, principalmente por donde llega el plástico al mar, son fuentes principalmente terrestres. O sea, el 80% del plástico que se encuentra en el mar es por fuentes terrestres, principalmente ríos. De hecho, hay 10 ríos en el planeta que son los que llevan la mayoría del plástico al océano, que 2 de ellos están en África y 8 de ellos están en Asia. Luego, claro, de todos estos países, aquí este es un mapa de países por colores en función de la gestión que hacen del residuo de plástico. Entonces, los que tienen el color más oscuro, como China, son los que hacen una gestión más pobre del plástico, o sea, son los que tienen más residuos no gestionados. Y luego el 20% de la basura de plástico que llega al océano viene por fuentes marinas, pues, por la industria pesquera, o otra fuente, la pintura de los barcos, por ejemplo. Y esto es muy habitual encontrar estas monstruosidades de toneladas de peso de redes enredadas, que luego pues son un problema porque también se enredan animales aquí y constituyen un problema. De todo este plástico que hemos dicho que llega al mar, solo se ha contabilizado un 1%. O sea, los científicos salen a navegar, a recoger muestras de plástico y han hecho la cuenta y solo el 1% se ha cuantificado, ¿no? ¿Dónde está el resto del plástico? Ese 99%. Bueno, pues por un lado puede que sea demasiado pequeño para los métodos de muestreo que se han utilizado, porque normalmente se utilizan unas redes para muestrear el plástico que son de unas 200 micras, entonces todo el plástico menor de ese tamaño no se va a contabilizar. Por eso realmente no sabemos cuánto plástico hay, ni qué tamaño tiene, porque puede que haya un montón de tamaño ínfimo, pero no se puede contabilizar. Otra posibilidad es que el plástico se haya hundido. Es verdad que hay plástico que flota, y como el polietileno o el polipropileno, porque su densidad es menor que la del agua, pero luego hay plástico que tiene una densidad más alta que el agua y se hunde, como el cloruro de polivinilo, por ejemplo, el PVC. Pero es verdad que también el plástico que flota, nada más llega al agua, empieza a ser colonizado por microorganismos. Entonces se pegan al plástico, bacterias, hongos, algas microscópicas, y todo esto al final hace que vaya cogiendo peso y mucho de este plástico se acabe hundiendo. Entonces esa es otra posibilidad, o sea, es otra zona donde podría estar el plástico que falta. Y luego hay una parte que puede estar ingerido por animales, que tampoco lo estamos cuantificando. Pues seguramente el plástico perdido esté distribuido entre estas tres causas, ¿no? Y dentro de, bueno, ¿y por qué los animales ingieren plástico? O sea, hemos visto muchas fotos de este tipo, de animales con estómago lleno de plástico, ballenas con toneladas de plástico dentro. ¿Por qué pasa? Bueno, pues hemos dicho que el plástico se coloniza por microorganismos y estos emiten un gas, emiten un olor que es parecido, un olor como a pescado, como a marisco, que es parecido al olor de las presas de estos animales. Entonces, muchos de ellos se sabe que lo ingieren por confusión, porque se fían más del olfato que de la vista. Luego hay otros que son filtradores y lo cogen pues sin querer, ¿no? Por ejemplo, los mejillones están filtrando todo el día y el plástico que incorporan, que ingieren, es sin querer, claro. Y así pues también pasa con los peces. Hay peces que ingieren sin querer y otros que son más selectivos pues pensando que es su alimento. Luego, dentro de todo el plástico que se encuentra, ¿qué composición de plástico es? ¿Qué tipo de plástico? Pues esto es, por ejemplo, del Mediterráneo, pero es un reflejo de lo que se encuentra en el resto del mundo.
Y la mayoría de plástico es polietileno, es la mayoría del que se encuentra. Y después el segundo es polipropileno. Estos son, por ejemplo, la mayoría de plásticos de un solo uso, por ejemplo, de uso alimentario, son de estos tipos de plásticos. Y también es el plástico que más se produce mundialmente, el polietileno y el polipropileno, por eso tiene sentido que sea también el que más llega al mar, pero también el plástico que flota, entonces también el que más se recupera cuando se hace muestreo. Por ejemplo, el PVC, que aquí sale muy poco, pues seguramente haya más de eso, pero como está hundido no se contabiliza tan fácilmente. Luego, cuando hay limpiezas de playa, ¿cuáles son los objetos que más se encuentran? De basura. Pues bueno, el 80% de la basura es plástico, siempre en las limpiezas de playa. Pero el primer objeto que se encuentra, el primer desecho, son colillas. Porque mucha gente, incluso gente que vive lejos del mar, pues tiene la costumbre de tirar la colilla al suelo. No sé por qué. Y todas estas colillas, aunque vivan lejos del mar, pueden acabar en el alcantarillado, que acaban en los ríos, que acaban en el mar. Entonces es muy importante que incluso si no vives cerca del mar, pues tenga esto en cuenta, ¿no? Y luego el resto de plásticos, el resto de desechos que se encontraron, pues eran plásticos de un solo uso, como veis, ¿no? Pues botellas, embalajes, envoltorios, bolsas de plástico, contenedores de alimentos, pajitas, o sea, todo esto es plástico de un solo uso. Pues dentro de la fuente de microplásticos, ahí están los microplásticos que hemos visto antes, que se producen por ruptura de un plástico más grande, pero luego hay plásticos que llegan al mar así de pequeños, que son los microplásticos, son este tipo de microplásticos que cuando llegan al mar no vienen de la ruptura de otros plásticos. Y estos son, por ejemplo, la primera fuente de este tipo de microplásticos es los lavados. Es plástico que viene de tejido, que en la lavadora sueltan un montón de fibras que son muy pequeñas y pasan los filtros de las depuradoras y de todo y van al mar. Entonces esto, pues una sola prenda de lavado, o sea, un lavado de una sola prenda puede soltar hasta 2000 fibras. Y multiplicado por todas las prendas que lavamos y por todos los lavados que hacemos, es una barbaridad. En solución a esto se ha propuesto ponerle filtro a las lavadoras. Ponerle unos filtros especiales aquí que retendrían todas estas fibras y es una solución fácil que se podría hacer y se podría incorporar en las lavadoras. Y luego otra opción, el programa de lavado, porque si lavas como a más temperatura se sueltan más fibras, con un lavado con más centrifugado, o sea, más movimiento, digamos, pues también se suelta más fibra. Entonces, saber un poco qué tipo de lavado suelta más y hacerlo de una manera, pues eso, pero bueno, es verdad que tenemos que lavar. Y luego otra opción que también se propone es que se ha visto que las prendas sueltan más fibra en el primer lavado, es cuando más sueltan. Entonces se está proponiendo también que la industria textil, antes de vender su prenda, las laven una vez ellos y así retengan todo eso ellos, esas fibras que se liberan y de manera que llegue al consumidor pues ya con menos fibras fácilmente liberables, ¿no? Digamos. Luego hay otra fuente muy importante de microplásticos que es la goma de los neumáticos, o sea, el rozamiento del neumático contra el asfalto libera un montón de partículas de goma que, otra vez, aunque no viva cerca del mar, pues este plástico puede acabar igualmente en el mar, pues por medio del viento, de la lluvia, es fácil que acabe. De hecho, es una de las principales fuentes de este tipo de microplásticos. Y luego son los cosméticos, que también habré oído hablar de cosméticos que tienen pues exfoliantes, partículas exfoliantes o pues la pasta de dientes también. Pues esto suelta un montón muchas de estos cosméticos utilizan estas partículas de plástico, en vez de hacerlas de otro material natural, las de plástico porque es muy barato y son tan pequeñas que se van por el sumidero y también pasan los filtros de las depuradoras. Es verdad que esta causa de microplástico es minoritaria en comparación con las otras que hemos visto y que ahora la Unión Europea está prohibiendo ya el uso de estos microplásticos en cosmética. En Reino Unido ya se han prohibido y ahora muchas empresas están cambiando la composición y están dejando de usar plástico. Aquí veis las partículas de plástico al microscopio electrónico, estos microgránulos, qué aspecto tienen, ¿vale? Y luego, ¿hasta dónde llega el plástico? Pues algunos ejemplos son la sal de mesa. O sea, se hizo un estudio
que se vio que analizaron sal de mesa que venía de toda la costa española, fueron a Salinas y fueron al supermercado a comprar bolsas de sal y todas las muestras tenían plástico, todas, y era plástico de este tipo, así tipo fibra, que es muy difícil de ver, y la mayoría era plástico PET, que es también el poliéster de la ropa, el mismo que el PET, que es el de las botellas de agua, y entonces se vio que la mayor parte de estas fibras eran de este plástico de poliéster. También se ha visto en el agua embotellada y en el agua del grifo. Se hizo un análisis de agua embotellada y el 90% de este agua tenía plástico también. Y luego, por supuesto, que esto sí lo habríais oído seguro, en pescado y marisco también se ha encontrado plástico. Por ejemplo, en organismos filtradores como mejillones se encuentra plástico y en el pescado. Por ejemplo, aquí se hizo un estudio que se hizo en nuestro instituto que analizó boquerones y sardinas y el 60% de estas especies tenían plástico en su estómago. Es verdad que el plástico en el estómago de los peces, cuando normalmente no nos comemos el estómago porque retiramos el estómago, entonces estaríamos retirando ese plástico, pero lo que no sabemos es si ese plástico llega también a otras partes del cuerpo del pez, porque esto es más difícil de estudiar. Y tampoco sabemos si ese plástico se descompone en sus oligómeros, en sus bloques más pequeños, y eso también podría traslocarse, ¿no? Moverse a los órganos, o sea, a otra zona del pez o a la carne. Y luego hay otro problema y son los aditivos que tiene el plástico, que son compuestos químicos que también se ha visto que se pueden soltar dentro del animal. Y esto también puede ir hasta la sangre o hasta otras zonas del pez. ¿Y qué pasa si comemos plástico nosotros? Pues se hizo un estudio en el que se hizo aquí del Hospital del Mar y otras instituciones catalanas, en el que se analizó orina de 20 voluntarios de un rango de edad muy alto, entre 22 y 74 años, 8 mujeres y 12 hombres. Y se analizó la composición de compuestos químicos que se le suelen añadir al plástico, que son los talatos y compuestos fenólicos. Analizaron un montón de tipos de estos, ¿no? Y vieron que todas las personas, todas, tenían al menos 15 compuestos químicos de este tipo. O sea, todos tenían restos de aditivos que se le echan al plástico. Incluso gente que decía que nunca calentaba la comida en un tupper de plástico, por ejemplo, ¿no? Pues todos tenían. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues el problema es que, claro, alguien puede pensar, bueno, si lo estoy excretando por la orina no pasa nada, porque, bueno, pues no me... Pero es que no sabemos qué parte se queda dentro de ti y no sabemos también, hablando con el médico que era Miquel Porta, que había hecho este estudio, decía que, claro, que una exposición prolongada a estos compuestos puede tener un efecto nocivo, incluso si lo echas, pero si cada vez estás exponiéndote a esos compuestos, pueden tener un efecto. Y muchos de estos compuestos sí que son disruptores endocrinos, son carcinogénicos y tienen problemas para la salud. Y bueno, como decía, el plástico normalmente no es el polímero puro, sino que tiene estos compuestos químicos que decimos, estos aditivos, que pueden ser antioxidantes, colorantes, para darle la estructura, como la durabilidad al plástico, para que no sean inflamables y para darle la maleabilidad que se requiere, ¿no? Y el problema es que esto, como hemos visto antes en lo de la orina, pues eso quiere decir que muchos de estos compuestos se sueltan cuando tenemos un recipiente de plástico, un contenedor de plástico, este plástico puede soltar estos compuestos químicos al agua o al alimento. Y el problema de esto, por ejemplo, hace un tiempo que se hablaba del bisfenol A, porque era también carcinogénico o disruptor endocrino, y hubo una polémica. Entonces se empezó a dejar de usar, por ejemplo, en biberones y en otro tipo de contenedores de plástico de uso alimentario, porque se usaba en ese tipo de containers, ¿no? de envases. Y lo que pasó fue que, bueno, se hizo esta polémica, entonces lo retiraron. Pero el problema es que de todos los aditivos que se usan, no se ha hecho pruebas de todo. Aquí en este caso se supo lo del bisfenol A porque se hicieron pruebas. Pero es que cada vez están usando compuestos químicos diferentes, pues en vez de usar el bisfenol A, utilizan un sustituto. Y ahora te digo que no tiene bisfenol A, pero tiene otro que nadie ha probado qué efecto tiene en la salud, ni si es bueno o malo. Vale, sí. ¿Cómo es posible que innoven en nuevos materiales,
Es que el problema es que hay tanto, a veces hasta el 60% del plástico pueden ser aditivos. Entonces hay muchísimos. Los fabricantes de plástico no te quieren decir la composición del plástico. Ni siquiera nosotros, que estamos haciendo experimentos con plástico, hablas con ellos y no te lo quieren decir, que es normal, porque es su secreto, ¿no? Es como si alguien te dice la receta que hace para... Pero es verdad que ya, igual que se obligó a decir los ingredientes que tiene un alimento, sobre todo si pasan de cierto porcentaje, hay algunos a lo mejor aditivos que a lo mejor no sé si se cuentan, pues de la misma manera se propone que los fabricantes de plástico también dijeran qué aditivos lleva, porque si no es que es muy difícil, claro, saber qué lleva, porque ninguno te lo quiere decir, porque es secreto. La ley, claro, hay un vacío, claro, hay cosas que se supone, claro, porque es que algunos son nuevos, o sea, va saliendo cada vez cosas nuevas que no da tiempo ni a experimentar ni nada. Se supone que no son nocivos, que se hacen pruebas de que todo lo que se usa en alimentación pasa una serie de pruebas. Lo que no se sabe es si, por ejemplo, claro, son nocivos a pequeña concentración, si te tomas una vez uno tal, pero si tú estás expuesto a estos químicos constantemente en distintos envases, todo lo que compramos viene en plástico. Claro, es que no sabemos, no se sabe realmente qué pasará dentro de unos años con esta exposición ni a los aditivos ni al plástico, porque también es difícil encontrar voluntarios que se quieran hacer, ¿no? Que quieran hacer, pues, exponerse a esto, ¿no? Para cuantificar. Entonces, realmente los riesgos para la salud no están tan claros. Ese es el problema. Y bueno, pues eso, pues entonces habíamos dicho que el plástico suelta estos aditivos pues al alimento, a la bebida, y de la misma manera que los suelta a los alimentos, también los suelta al medio marino. Y eso es lo que nosotros estábamos estudiando ahora en nuestro grupo de investigación. Estábamos estudiando cómo estos compuestos que se sueltan del plástico afectan al ciclo de carbono y, bueno, y si podrían tener algún efecto en el clima, por ejemplo. Porque, bueno, el ciclo de carbono son una serie de procesos mediante los cuales el carbono pasa de una reserva a otra, o sea, de una zona a otra. De la atmósfera pasa al océano, del océano pasa al suelo, y así el carbono va pasando de un sitio a otro en distintos formatos. Porque, claro, en la atmósfera, por ejemplo, podemos tener CO2. Pero este carbono lo coge el fitoplancton, que son algas microscópicas que hacen la fotosíntesis, y lo transforman en carbono orgánico, que este DOC, este es el carbono orgánico disuelto. Entonces pasa aquí al océano. Luego de aquí una bacteria puede comer este carbono orgánico, estos compuestos que ha soltado el fitoplancton, y como las bacterias respiran como nosotros, pues sueltan CO2, que puede ser este mismo CO2 que vuelva a la atmósfera, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos como un ciclo. Y de esa manera, pues el carbono va pasando de un sitio a otro en distintos formatos. Y claro, nosotros... Bueno, una cosa muy importante es que si vemos la cantidad de carbono orgánico que hay en el océano, esta cantidad es 680 gigatoneladas. Esta cantidad es muy parecida a la cantidad de carbono que hay en forma de dióxido de carbono en la atmósfera. Y como estas reservas de carbono están conectadas entre sí, un cambio en una afecta a la otra y afecta al clima. Porque sabemos que el clima... el aumento de temperatura ahora que está causado por emisiones antropogénicas, pues tiene que ver mucho con el CO2 que se está emitiendo, ¿no? Cuando hay una concentración de CO2 más alta en la atmósfera, sube la temperatura del planeta, y en la época en que ha habido una menor concentración de CO2, baja la temperatura del planeta. Entonces, como esto está conectado, es muy importante pues saber cómo le afecta uno al otro, ¿no? Entonces nosotros estábamos estudiando, claro, salió este artículo que decía hay 250.000 toneladas de plástico flotando en el océano. Entonces dijimos, pues todo este plástico debe estar soltando carbono como sueltan los de los containers de los alimentos, ¿no? Los envases. ¿Qué efecto tiene ese carbono en el ciclo de carbono y en los microorganismos, por ejemplo, o en los organismos marinos? Pues eso fue lo que estudiamos. Y bueno, hicimos lo que al final, en conclusión, para no explicar el experimento, lo que encontramos fue que de las casi 13 millones de toneladas que entran de plástico cada año al mar,
se liberan 23.600 toneladas de carbono orgánico en forma de compuestos diferentes, ¿vale? Y ese carbono pues está pasando aquí, a esta reserva de carbono orgánico. Es verdad que esta cantidad de toneladas en comparación con esta 10 elevado a 9 toneladas es muy pequeña, o sea que de momento pues no parece que no esté afectando tanto a este ciclo a gran escala, pero sí que afecta a pequeña escala, por ejemplo a los microorganismos, porque las bacterias, o sea, el carbono este que hay en el océano orgánico es el alimento de las bacterias marinas. Y lo que queríamos, una cosa que probamos en nuestro experimento era ver si este carbono que soltaba el plástico, las bacterias marinas también se lo comían. Y vimos que sí, las bacterias se comen este carbono y hace que se reproduzcan más rápido. Entonces, una de las cosas que estamos ahora, de las líneas de investigación que estamos nosotros que estamos llevando a cabo en el instituto, en mi grupo, es ver qué bacterias son las que degradan estos compuestos del plástico para ver si se podría utilizar como una ruta de degradación de plástico marino. Porque además, no lo he dicho, pero la luz solar, cuando el plástico recibe luz solar, esto hace que se suelte más cantidad de compuestos químicos que si está a oscuridad. Entonces, pues si en el mar tenemos luz solar y tenemos bacterias, pues ver de qué manera se podría combinar esos dos procesos para acelerar la degradación del plástico. Y una de las cosas, bueno, con respecto al clima, por ejemplo, bueno, nosotros, sobre todo si le da la luz solar, pero salió también otro artículo que vio que cuando el plástico era irradiado con luz solar, liberaba metano. Y sabéis que el metano es un gas de efecto invernadero que es 25 veces más potente que el CO2. O sea que tendría como, claro, mucho impacto. Es verdad que en este artículo, y todavía no se ha hecho en ninguno, no se ha cuantificado cuánto metano genera el plástico, todo el plástico que hay. Porque lo que decía este artículo era que en cuanto le da la luz solar, empieza a generar metano. Y aunque luego tú lo pongas ya a la oscuridad, ya sigue generando metano. Es como que activa unas reacciones químicas que luego pues no se paran tan fácilmente. Y entonces, claro, pues esto pasa no solo en el plástico marino, sino también en el plástico que está en vertederos, por ejemplo. Y claro, ahora faltaría cuantificar cuánto metano total se genera de todo el plástico que liberamos, que estamos tirando cada vez, ¿no? Para ver si esas cantidades de metano serían comparables a otras fuentes de metano que hay, como por ejemplo los volcanes. No sabemos si a lo mejor el metano que se produce del plástico es pequeño en comparación con ese, o resulta que no, que es mayor. Pero bueno, es interesante saber que se está liberando metano y que podría tener una repercusión a mayor escala. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué soluciones tenemos? Se está hablando ahora mucho del plástico biodegradable. Y el plástico biodegradable, pues lo ideal sería, pues lo ideal es que las bacterias o microorganismos lo degraden y lo hagan desaparecer completamente, digamos, lo transformen en agua y en CO2. Eso sería lo ideal para que se degrade el plástico, ¿no? Pero esto no siempre pasa. Hay veces que el plástico es, como dicen, 70% biodegradable, entonces queda el 30% que no lo es. ¿Y qué hacemos con él? No sabes dónde tirarlo. Y casi que es peor. Entonces, ahí con esto del tema de biodegradable hay un poco también de controversia, ¿no? Aparte, el biodegradable solo se degrada a altas temperaturas. Entonces no se degrada, pues en el mar no se degrada tan fácilmente, ¿no? Por eso, de los problemas que tiene el plástico biodegradable, que es como un arma de doble filo, es que, bueno, en muchos casos se produce a partir de comida. Por ejemplo, ahora hay muchas bolsas del supermercado de almidón de patata, de blat de moro, de almidón de maíz. Y claro, para hacer este plástico tienes que cultivar alimentos que en vez de comértelos tú, los usas para hacer plástico. Y, por ejemplo, de la patata solo se utiliza el 6% de la patata para obtener este tipo de plástico. Entonces no es eficiente, tampoco no es muy razonable que ahora dejemos de cultivar alimentos para utilizar ese para plástico. Del almidón de la patata, no de la cubierta de la patata. No, es del almidón. Sí, no, es del almidón, es de la patata, sí. Sí. Claro, sí. Entonces, pues ese es uno de los problemas que tiene el plástico biodegradable en muchos casos, cuando está hecho de alimentos. Hay otro plástico biodegradable que no es de alimentos, que está producido por bacterias y eso, y en ese caso pues no habría este problema.
Luego, otro problema que tiene el biodegradable es que pues, necesita temperaturas muy altas, de más de 50 grados, para degradarse. Que esto pasa, por ejemplo, en una planta de compostaje, pero si lo tiras al mar o lo tiras al medio ambiente, pues no se va a degradar tan fácilmente. Y eso, claro, es un problema. Luego, pues eso, no se degrada en el agua tampoco. Y su reciclaje es complicado porque no se puede tirar al contenedor amarillo. Y la gente tiene un lío y no sabe dónde tirarlo. Porque, claro, eso, el que es 100% compostable se podría tirar al marrón, pero luego hay un tipo de biodegradable que no es ni una cosa ni otra, o que es medio biodegradable, que sí que no, y tampoco, y no está claro dónde se tiraría. Sí, sí, sí. La otra es que, claro, si lo tira al amarillo, el problema es que contamina, digamos, la materia prima que tú tienes aquí para reciclar. O sea, si tú reciclas el plástico, la materia luego que obtienes ese producto, que luego lo puedes usar como materia prima de otro para hacer más plástico o más objetos de plástico, contamina ese producto, porque no es plástico, de verdad. O sea, no es plástico, pues... Claro, pero yo las plantas que he visto, sí, las plantas de separación muchas veces son por una lámpara que va separando, va viendo el tipo de plástico y va separando, o sea, la separación no es perfecta. Y si se mezcla todo, luego no... Sí que es verdad que hay separación, por ejemplo, creo que los tapones van a un sitio, hay como... la máquina estaba identificando si es polietileno de alta densidad, o si es de baja, o si es polipropileno, y va separando, pero claro, una separación... Sí, ante la duda sí, porque yo es que también tengo a veces la duda, es que no está muy claro, la verdad. Es que todo el tema del reciclaje y esto es un poco también oscuro, o sea, no hay mucha transparencia, entonces a veces es difícil. Y luego otro problema que tiene el plástico biodegradable para mí es que puede hacer pensar a la gente que no tiene impacto medioambiental y entonces la gente pues utiliza sin medida, que esto nos ha pasado estando con amigos que te daban en la barra de una fiesta de estas de aquí de barrio el vaso de plástico biodegradable, de ácido poliláctico, el PLA, que lo pone abajo y luego, claro, ya no va a que te rellenen la cerveza, ya lo tiro y voy a por otro. Entonces yo decía, pero no lo tiréis porque te lo pueden rellenar. Y me decían, pero si es biodegradable, ¿qué más da? Y es verdad que crea esa sensación, que como es biodegradable no pasa nada. Pero es que lo biodegradable también tiene un impacto medioambiental, porque tiene un impacto el fabricarlo, tiene un impacto la gestión de después, por lo tanto... tampoco se puede usar sin medida, o sea, es que tenemos que pensar que somos muchísimas personas en el planeta y que cualquier cosa que generemos, que utilicemos, cualquier material, cualquier residuo, va a ser un problema en todos los sentidos. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, pues el 50% del plástico que se produce es de un solo uso, que ahora sí que la legislación se está moviendo, la Unión Europea lo ha prohibido, pero bueno, aquí en España de momento todavía se está usando, no sé qué va a pasar con eso, tampoco está en la situación así que no sé bien. Entonces, claro, pero sí que por nuestra parte, mientras lo prohíben o no, sí que podríamos nosotros, pues cada vez que usemos que cojamos algo de plástico, pensar cuánto tiempo voy a usarlo, porque muchas de estas cosas se utilizan minutos y luego están en el medio ambiente por años, pero incluso aunque lo recicles, es que eso tiene un coste también medioambiental, entonces no merece la pena. Para unos minutos que voy a usar un palito de estos para remover el café, no merece la pena. Entonces sí que habría que hacer un poco un ejercicio de concienciación y de pensar un poco, pues, ¿qué impacto tiene todo esto? Si puedo evitarlo, ¿por qué lo voy a usar, no? Porque luego sí que es verdad que hay plástico que se usa en otros tipos de utensilios, o sea, en la tecnología, en prótesis, que es verdad que es muy útil, porque es que si no, no podríamos tener un ordenador o no podríamos tener un móvil, porque es súper ligero, porque es barato, y entonces sí que es verdad que aquí tiene sentido, y en este caso, pues cuando acabe su vida útil, pues gestionarlo bien, pues llevarlo al punto verde o a donde toque. Pero el caso de un solo uso, sí que esto se puede hacer. ¿Y cómo resolvemos este problema? Claro, mucha gente pregunta, ¿cómo hacemos para limpiar el mar de plástico? ¿Cómo para que no? Y es que antes de limpiar el mar de plástico, habría que evitar que siga llegando, o sea, cerrar el grifo. Es como si tú estás en una barca que hay un agujero, empieza a entrar agua,
¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues achicar o tapar el agujero. Pues primero tapamos el agujero, cortamos el grifo de plástico que llega al mar y luego ya vemos cómo lo limpiamos. Pero que limpiar el plástico que hay en el mar es que es casi imposible, porque es como barrer en el desierto. O sea, es una cosa... Pero en el caso hipotético que cerremos Sí. dentro de 5, 10, 15 años, ¿sabes si ya hay pues, tecnología que se puede utilizar para limpiar la parte que no se ha alimentado? Bueno, ahora hay el dispositivo de este chico, que hubo un chico que se llama... ay, se me ha ido. Sí, este chico holandés, sí, que se llama el proyecto Ocean Cleanup. Pues hizo un dispositivo que era con unos brazos así, un cilindro así en forma de brazo, en forma de U, que se arrastraba con la corriente. Entonces el plástico, o sea, este dispositivo iba más lento que la corriente, entonces el plástico iba quedando aquí atrapado, ¿no? Y luego con barco iban y lo recogían. Pero claro, ya se lo ha roto un par de veces, han cogido menos plástico del que él decía que iban a coger. Luego también había detractores que decían que, claro, si tienes que ir a mitad del Pacífico con barcos para recoger de allí el plástico, también estás contaminando con esos plásticos, con ese barco. Claro. Entonces es muy difícil, y eso pues luego hay gente que también dice, por ejemplo, si utilizas redes, el problema es que redes no puedes usar porque se te quedarían los microorganismos también. Entonces, sí, si utiliza, esto se pensó utilizar redes que vayan, pues, porque mucho plástico flota y lo va, pues de la misma manera que se muestrea cuando vamos al mar, ¿no? A muestrear plástico. Pero es que eso también se quedan atrapados los bichillos, los microorganismos y otros animales se pueden quedar atrapados. Entonces tampoco es una solución. Yo lo que creo es que al final, eventualmente, si dejamos de tirar plástico al mar, al final ese plástico acabará sedimentando, acabará pues colonizándose, acabará cogiendo peso, y yo creo que dentro de unos cientos de años tendremos en el fondo del mar una capa de sedimento con plástico que cuando en el futuro vengan a estudiarla los geólogos, saquen un testigo de allí, vean que, mira, el plasticeno, ¿no?, que decían. Sí, entonces yo creo que eso, porque limpiarlo es que ni sabemos cuánto hay, ni dónde está, ni qué tamaño tiene. Entonces, con esa falta de información... Solo es la zona terrestre y la zona más inmediata de las playas. Claro, sería eso, cortar el vertido, sobre todo, porque ya cortando el vertido hace mucho. Sí. Vale, entonces, bueno, ¿y cuál es la mejor alternativa al plástico? Porque eso, pues lo que decíamos antes, ¿no? Se salía lo biodegradable, pero también se habla de cartón, pues ahora pajitas de cartón, o bambú, o no sé qué. Pero es que todo eso genera también residuos, todo eso tiene un impacto medioambiental. O sea, no podemos estar utilizando cosas unos minutos y tirarlas, sean del material que sea. O sea que en ese sentido, pues... la mejor alternativa es ninguna, es reutilizar, ¿no? Y esto es lo que, bueno, el mensaje que quería dar es el mejor residuo, el que no se genera y que reutilicemos, porque hay muchas veces que sí es más fácil reutilizar de lo que pensamos. Por ejemplo, muchas empresas, en muchos trabajos hay máquinas de café, y si tú estás cada día allí conviviendo y allí viviendo, como quien dice, en tu trabajo, te puedes tener una taza de cerámica y ya está. Y hay muchas máquinas que ya no te dan vasos. O sea que sí que hay alternativas y se puede hacer. Y bueno, pues ya, esto es todo lo que os quería contar. Y os quería dar muchísimas gracias por estar aquí, a los que habéis venido. También gracias pues, a Luis, a Elena por toda la gestión, por invitarme, a la Residencia de Investigadores y bueno, y a la gente que está también escuchando en streaming. Sí. Muy bien, magnífico, muchas gracias. Y estupendo, Cristina, porque realmente magnífico, porque una vez más pone el dedo en la llaga, de una problemática que no somos suficientemente conscientes, como por ejemplo, y esto es reciente, de hace 2 o 3 días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el presidente Biden, han puesto en marcha todos los mecanismos, por ejemplo, con la lucha contra el metano.
Si todos teníamos claro que esto del carbono, en fin, todo esto del CO2, tal, pero el metano es mucho más perjudicial y del cual no se ha hablado, por ejemplo. Y entonces incluso los animales, por ejemplo, los animales con sus flatulencias, por ejemplo las vacas, sencillamente generan mucho metano. Entonces, bueno, en fin, lo importante en esta serie de cuestiones es sobre todo conocer. Primero conocer, investigar, para que a partir de datos concretos nosotros podamos sencillamente articular políticas que lleguen a la ciudadanía, que lleguen a los poderes públicos, para que estos poderes públicos realmente puedan articular nuevas actuaciones. El problema que tenemos es que, como decíamos con el tema de la industria, la industria genera muchos productos, muchos de los cuales a veces están testados o están mínimamente testados. Eso de una parte. De otra parte hemos de ser conscientes que como en muchas cosas de la vida se necesita tiempo para que sencillamente se pueda conocer los efectos. Es decir, por ejemplo, en los años 60, en los años 60, 70, por ejemplo, era muy normal escuchar la música en cassette. En lo que eran las cassettes. Entonces estaban las cassettes de hierro, de cromo, etcétera. Claro, ha tenido que pasar tiempo para poder comprobar que aquellas cassettes de los años 70, 80 que nos decían que aquello siempre iba a permanecer, pues resulta que aquellas cassettes de cromo y tal, que hacían diversas aleaciones, en fin, diversas combinaciones, pues en el año 2020 pues casi no son inaudibles. Entonces, bueno, claro, han tenido que pasar 30, 40 años para poder certificar esta cuestión. Y este aspecto, sobre todo en el tema de la salud, es muy importante. Es decir, nosotros pues vivimos al ritmo que vivimos y demás, pero evidentemente cuál es el efecto sobre nuestros organismos de estas, en fin, de lo que nos ha explicado la doctora Romera. O sea que, en fin, realmente es un aspecto, es un problema que, como en otros muchos aspectos, requiere sobre todo fundamentalmente una mayor conciencia, una educación ambiental, de la cual pues estamos muy faltos porque venimos de un mundo en el que sencillamente la naturaleza se ha puesto a disposición de la humanidad, y además la humanidad desde el siglo XVIII y demás, desde lo que es siglo XVII, XVIII, el capitalismo, los inicios del capitalismo industrial, pues ha tenido la filosofía de que este mundo está a nuestro servicio, y está a nuestro servicio continuamente. Entonces esta filosofía, bueno, pues ha llevado a una explotación continuada en muchos ámbitos, y evidentemente esa explotación pues ha tenido una baja regulación. Entonces, bueno, pues este es uno de los problemas, y evidentemente esta última transparencia de se reutiliza, todos nos habríamos de acostumbrar mucho más a estos aspectos. Bien, pues junto a las preguntas que ya se han ido diciendo y demás, tenemos, por ejemplo, una pregunta de una de las personas que están en la conferencia, que nos dice buenas tardes, nos dice Lorenzo, nos dice: ¿el plástico que está hundido genera un problema medioambiental o se puede considerar menos nocivo? No es menos nocivo, porque también es el que ingieren los organismos, ¿no? Lo pueden ingerir también los organismos, y además ahí sí que no se degrada, porque allí ya no le da la luz, la temperatura es mucho más fría, entonces ya sí que tarda muchísimo más tiempo en degradarse que si estuviera flotando o si estuviera en tierra, por ejemplo. Entonces sigue siendo un problema. Lo que al final eventualmente podría pasar es que todo eso sedimente, llegue al fondo, se quede enterrado ahí, bajo capas de sedimento, y ya allí enterrado, pues bueno. Pero ahora mismo todo el que está hundido en la columna de agua y eso, claro, es también un problema. Claro, entonces, por ejemplo, todo este material de plástico que hay, me imagino que sobre todo para ejemplo, para el tema de los bosques vegetales, las posidonias, corales y demás, ¿estáis estudiando la afectación que está teniendo, por ejemplo, en esa flora marina, por ejemplo? No, yo no, nuestro grupo no, pero sí que hay grupos, por ejemplo, hay un grupo de la UB, de la Universidad de Barcelona, de Ana Sánchez, que estaban estudiando. Lo que habían visto es que las posidonias forman como una especie de bolas de fibra y de desecho, que son como unas bolas que al final acaban muchas veces en la orilla, y ellos estudiaron que esto atrapaba plástico, se quedaba plástico atrapado en estas bolitas.
Entonces, por ejemplo, ellos sí. Luego no sé si hay alguien estudiando directamente el efecto en Posidonia, esto no lo sé ahora mismo. Nosotros no, y que yo conozca tampoco, pero puede ser que haya alguien, porque ahora hay mucha gente estudiando con plástico y hay muchos proyectos en marcha sobre eso. Bien, desde mi punto de vista, lo que hay que destacar es sobre todo estos últimos aspectos, es decir, la necesidad de que, y aquí pues somos uno de los defensores a ultranza de este aspecto, de que sencillamente la ciudadanía tiene que ser consciente de que invertir en este tipo de trabajos sencillamente no es un gasto, sino que es una inversión a corto, medio y largo plazo, porque de aquí evidentemente se pueden derivar todas las políticas públicas con vistas a poder tener un mayor y un mejor control, e incluso, y esta es la gran asignatura que tenemos pendiente, de desarrollar políticas desde abajo, es decir, desde lo que es el mundo escolar, y no es que sencillamente queramos cargar continuamente sobre la clase profesoral, que tienen que, en fin, los profesores cada vez tienen que hacer más cosas, pero sí que evidentemente esa concienciación desde abajo tiene que ser fundamental, y evidentemente junto al hecho de que nosotros esos plásticos tienen que empezar a ser sustituidos, esos plásticos de un solo uso, sustituidos por otro tipo de materiales. Evidentemente, esta conferencia pues pone de manifiesto ese momento que somos aquello que podemos decir arte y parte, es decir, es como el tema del coche, es decir, todos nos quejamos pues de los coches y demás, pero todos o una parte importante de la población tiene coche, etcétera. Entonces, bueno, eres actor y a la vez eres víctima. Entonces estamos en un momento de proceso de transformación que cada vez más, sobre todo, por desgracia, a partir de las grandes sequías, los incendios estos de sexta edición, como ha sido pues por ejemplo, de Málaga, o estos de California, que en fin, que todos los hemos visto por las noticias, son incendios pues que realmente son miles y miles de hectáreas con unas alturas que en fin, que es imposible apagarlos hasta que llega a un determinado punto que ellos mismos se apagan por sí mismos, o vienen grandes lluvias y demás. Entonces, cada vez más esa conciencia sobre lo que es ese cambio global, ya no cambio climático, el cambio climático es un aspecto del cambio global, este es uno de los elementos que están dentro de esa idea de cambio global. En fin, algunas preguntas las que tenemos aquí en la sala. Bueno, ja se'm sent. Bueno, gràcies per l'optimisme que tens, no? Bueno, o transmets optimisme, però també la pregunta és, l'acidificació que està passant a molts oceans modifica la biodegradabilitat del plàstic o no ho he estudiat això? No, pero lo que pasa es que la acidificación es suficiente para degradar los microorganismos que tienen estructura calcárea, pero en realidad la variación es muy poca como para que afecte al plástico. Así. Vale. Bueno, no, yo no lo he estudiado así, pero no me parece que sea suficiente para que afecte, porque la variación es muy poca. La que es suficiente para que afecte a organismos, pero el plástico en ese sentido aguanta más. Y una segunda pregunta, ¿y la capacidad de fijación de CO2 cuando hay presencia de plástico? ¿Hay estudios que indican que empeora, mejora, se queda igual? Lo que se ha visto, y estamos viendo también nosotros, hemos hecho un experimento, es con fitoplancton, que el plástico afecta al fitoplancton, o sea, negativamente. Entonces hace menos la fotosíntesis, reduce el crecimiento, se reproduce menos, afecta a la fotosíntesis y a la producción de oxígeno. Entonces, claro, si afecta a la fotosíntesis, afecta a la fijación de carbono. ¿Qué sería? O sea, obviamente la alimentación humana, la pérdida de biodiversidad, pero sí afecta gravemente o de forma importante a la fijación de CO2, es un problemón. ¿Sería el efecto colateral más potente del plástico, quizá, para tu opinión? Sí que se ha visto eso, que afecta al crecimiento del fitoplancton. Habría que verlo a gran escala, porque de momento hemos hecho nosotros y otros grupos experimentos en laboratorio. Entonces habría que ver, claro, porque luego en el mar pues todo está más diluido y es todo más grande y habría que verlo, sí. Pero bueno, por ahora no. Pero de momento en los experimentos sí que sale que afecta. Caray. Sí, había leído algo al respecto, pero tú seguro que estás metida en el ajo y en el... Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Pues si no tenemos más preguntas en el chat y demás, pues lo vamos a dejar aquí y les invitamos al lunes que viene a la nueva conferencia que vamos a seguir profundizando porque la doctora Romero nos ha hablado del tema de los microorganismos, de las bacterias y demás. Entonces, la semana que viene vamos a tener también de una compañera suya, también de Ciencias del Mar, una conferencia sobre conocer los océanos a través de los microorganismos. Siempre cuando pensamos en los océanos, pensamos en los grandes animales, los grandes mamíferos, etcétera, o las corrientes marinas y demás, pero vamos a conocer los océanos a partir de este aspecto que la doctora Romero nos hablaba de los microorganismos, de todo ese mundo que existe ahí, sin el cual los océanos no serían lo que serían, no serían esos reservorios de vida que realmente son. Por lo tanto, muchas gracias, doctora Romero, por esta magnífica conferencia y por ilustrarnos de un problema que no somos suficientemente conscientes de la realidad, porque evidentemente todos nosotros a través de nuestra acción diaria podemos contribuir a esa mayor limpieza, en fin, este ejemplo que nos ponía la doctora Romero de los vasos de cerveza en las fiestas y demás, o del tema de los plásticos de un uso cuando se hace una comida, dice no, compramos platos de plástico y demás, después los tiramos, etcétera. Claro, al final todo eso pues va generando esas cantidades tan extraordinarias de esos 23.000 toneladas que se van virtiendo y que van llegando al mar. Claro, esto lo que significa es que en las zonas, como decíamos al principio, de Asia sobre todo, pues bueno, pues hay esas masas de plástico y sobre todo pues en algunos países, sobre todo en Indonesia, ya hay islas en las cuales que por la circulación marina, bueno, pues realmente están inundadas de lo que es el mundo del plástico en el mar. Por lo tanto, muchas gracias y mucho ánimo y sobre todo gracias por el compromiso por seguir investigando todo esto. Gracias a ustedes y les esperamos la semana que viene, el lunes a las 6 de la tarde, para conocer mejor los océanos a través de lo que son los microorganismos. Gracias. Gracias.